querido amigo, y también eres, Felipe, presidente del comité empresarial, ¿no? Sí, Holbach es tu vicepresidente. Me tocó en suerte de este año, como dicen los toreros. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo van las cosas en las exportaciones del Ecuador? Cuando ya casi se está terminando el año, probablemente tengamos todavía algunas cosas más que exportar, pero me gustaría que nos des tu criterio al respecto. Bueno, a ver, yo creo que este año ha sido un año muy bueno. Ayer hicimos la 13ª Convención de Exportadores de acá en Guayaquil, y hoy día tenemos el premio al reconocimiento al sector exportador que hacemos todos los años, y este premio es especial porque la verdad no lo hicimos del 2020 por obvias razones que estaban ustedes comentando hace un momento, el tema de la pandemia, etcétera. Pero el próximo, hoy noche tenemos una alfombra roja, están todos ustedes invitados, les espero ver ahí. Va a ser un evento muy importante para reconocer lo que se logró en el 2020, ¿no? Esta superación de más de 15,000 millones de dólares de exportaciones, y yo creo que fue un momento histórico en el que el país no tenía ingresos más que los dólares que traía el sector exportador, entonces es un momento digno de reconocer. Y adicionalmente tenemos un aliciente adicional, que son 45 años también de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, que también es un hito más de fortalecimiento institucional que queremos celebrar hoy noche. Y también estamos esperanzados de lo que termine este año, porque vamos seguramente a superar esos 15,000 millones de dólares o los 16,000 millones de dólares. Hay sectores que le está yendo muy bien, el Camarón le está sacando del estadio, sí, literalmente, es una locura lo que está sucediendo. Ahora, si me voy a los toros de la verdad que para que veas lo multifacético. Y lógicamente hay que discutir temas también de preocupación. El banano no le está yendo bien, y el tema de la crisis logística que está sucediendo a nivel mundial nos genera mucha preocupación de lo que va a venir el próximo trimestre. Esperemos que no haya problemas de proveeduría de materias primas, de bienes de capital, porque el gran consumo después de la pandemia que ha sucedido en los mercados del hemisferio norte de alguna manera han relegado al hemisferio sur, y las rutas son escasas, los problemas de los espacios en los navíos son bajos, hay una crisis de contenedores, nadie sabe dónde están estos contenedores, ¿será cierto o será mentira? Hace 15 días eso, es una desgracia, ¿no? Es una locura. Entonces estamos discutiendo estos con expertos internacionales. Ayer nos fue muy bien, estuvimos más de 400 personas con varios empresas exportadoras de todo el país que se dieron cita acá en esta hermosa ciudad de Guayaquil, y hay que ver alternativas para ir solucionando y alertando y sensibilizando al gobierno en este tema. Nosotros estamos proponiendo la creación de un frente logístico de emergencia, porque es un tema que no lo podemos controlar, que está a nivel mundial, pero que ojalá no nos quedemos sin cartón, por ejemplo, para exportar las cajas de banano, latas de atún para enlatar el atún, no etcétera. Es solamente cuestión de los barcos, ¿verdad? De los fletes, es cuestión de la materia prima. Exacto. Y es un tema espantoso. O sea, imagínate que nos pase esto en un momento en que las exportaciones están creciendo tanto y que no podemos exportar, no porque no tenemos compradores, sino porque no tenemos cómo embalar o empaquetar los productos de exportación. Es algo que no podemos dejar que suceda, y de alguna manera podemos controlar la parte interna. Tenemos que buscar ejercicios de articulación multimodal, es decir, tratar de combinar carga aérea con carga marítima, y de alguna manera ser muy alternativos en estos temas y creativos, ¿no? ¿Se les ha subido el tema del flete aéreo? Debe ser más costoso. Sí, totalmente. Por ejemplo, las flores están sufriendo porque los espacios le están reduciendo, porque están entrando otros sectores que normalmente iban por mar y no. Y claro, en el foro que tuvimos en este programa, que fue hace que unos 15 días, ¿no? 15 días, donde estuvieron expertos en logística. Yo no soy experto en logística, pero lógicamente es un tema que nos preocupa muchísimo. Y hay que trabajar fuertemente, y eso fue lo que se discutió ayer. Vinieron expositores de Colombia, de Europa, de la región, de Estados Unidos, etcétera, y yo creo que fue algo muy importante para que esos conocimientos se los discutas, las empresas y el equipo técnico de las empresas lo interiorice, y de esa manera lo puedes llevar a la práctica en el día a día, ¿no? Lucía Jaramillo sigue con la entrevista. Claro que sí, y es que justamente el sector empresarial ecuatoriano está muy pendiente del segundo y definitivo debate de la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo, y que pues inició ayer 24 de noviembre en la Asamblea Nacional. El documento, recordemos que llega al Pleno con al menos 7 propuestas de cambio respecto del proyecto original, pero lo que quiere efectivamente el sector empresarial básicamente es la reactivación económica y no más impuestos.
Sí, Lucía, a ver, nosotros hemos sido muy claros con nuestra posición. Hay momentos que se puede recaudar y hay momentos que hay que tener mucho cuidado con la liquidez de las empresas. Le estaba escuchando al asambleísta Ron hoy de mañana en Teleamazonas y él dijo una gran verdad. Cuando una empresa o una persona natural tiene que acudir a financiamiento externo para pagar impuestos, la ley no cumple su objetivo. Es una ley que está deformada. Y eso es, me gustó esa frase, porque en realidad eso es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Patrimonio no es lo mismo que liquidez. Hay muchos problemas en la ley y nosotros lo que hemos dicho al gobierno es, a ver, es un gobierno diferente, es un momento histórico diferente, el gobierno está queriendo hacer bien las cosas, pero de alguna manera tenga un equilibrio entre el sostenimiento de las finanzas públicas y la reactivación económica. Generemos un pacto fiscal, esa ha sido nuestra propuesta, generemos un pacto fiscal. No hemos estado en una línea roja de absolutamente no queremos trabajar o no queremos más impuestos, simplemente hemos dicho el Ecuador no está en momentos de líneas rojas, hagamos un ejercicio de un pacto fiscal en el que si la liquidez se requiere en estos momentos para tener sostenibilidad y gobernabilidad, ok, pero denos una nota de crédito redimible en 5 años, ni siquiera lo estamos haciendo en 2, 3, 4, sino en 5 años para que sea un título de valor negociable en el mercado, con castigo, lógicamente, mientras más rápido tú lo negocias, más castigo vas a tener, mientras más te demoras negociándolo, menos castigo, pero de esa manera puedes generar una ayuda de liquidez para las empresas y las personas naturales que tienen que verse obligados a pagar esta contribución temporal. Además, ya ha existido una mala experiencia con estas contribuciones temporales. Y esta mala experiencia, ¿no? Lo podemos ver en la historia, ¿no? Después del terremoto, lo que ocurrió de este impuesto único, que para ustedes fue letal también. Sí, y bueno, y para todos nosotros, ¿no? Todos nos sentimos defraudados, todos aportamos de una forma... No sabemos dónde se fue todo ese... ¿Dónde se fue el billete de terremoto? El impuesto recaudado. A Manaví no se fue, porque sigue igual. Ni tampoco a General. Exactamente, y fueron, ¿qué? 1.500 millones de dólares, o sea, una locura. Seguramente los que recibieron, ojalá tengan, se cumple el karma, ¿no? Los que se llevaron eso, ahí sí que se cumple el karma. Sí. Luis Jiménez manda un mensaje, querido Lucho Jiménez, querido amigo, dice: Eduardo, saludos al panel y a Felipe. El gobierno tiene que intervenir con el sector camaronero. No tenemos cartulina para las cajas de exportación. Ve, fíjate lo que te estaba mencionando. La verdad es que se hace un tema muy complicado. Y él es un industrial, Lucho Jiménez es un industrial, Sedenfelder hace cartones, cajas, o sea, trabaja en... Claro, para todos que prácticamente China se ha llevado todo el papel y eso es algo que hay que trabajar urgentemente. Claro, y a veces no dimensionamos, ¿no? Cuando se habla con los expertos, con la gente, por ejemplo, cada sector, el sector camaronero requiere de plástico, porque obviamente, por ejemplo, el producto va primero en plástico o en un empaque especial y luego pues en la caja de cartón. Y vale la pena profundizar un poquito más, porque hace un momento decíamos nosotros, que por increíble que parezca, en Estados Unidos hoy que están de Día de Acción de Gracias, se ha visto afectado por esto la llamada crisis de las materias primas, de los contenedores o lo logístico como también se denomina. Se ve hasta en los productos para la realización de la cena de esta noche que está escaso, y esto ha de alguna manera también disparado el nivel inflacionario en los Estados Unidos durante estos últimos días, ¿no? ¿Qué tanto o cuál es el impacto que se vería adicionalmente acá? Porque a veces también decimos, bueno, esto es un nivel de afectación allá afuera, pero nuestras exportaciones también son las que generan acá las plazas, las fuentes de trabajo, ¿no? Hablando de los distintos renglones, banano, camarón, flores y en fin, todo lo que exportamos, ¿no? A ver, el mundo está interconectado, ¿no? Y lo que está pasando en los Estados Unidos es que regalaron 35,000 millones de dólares a la ciudadanía y lógicamente la gente no quiere trabajar, pues. Sí. Se quedó en las casas recibiendo 3.500, 7.000 dólares de bono y dijeron no trabajo nomás. Perdóname que te voy a vacilar, pero récord que te den 3.500 dólares. Pues, requísimo. Charlie se queda, pues. No, y es lógico. Entonces, trabajadores de puertos, trabajadores que tenían trabajos pesados, ¿no? Como por ejemplo estar en la industria del transporte, etcétera. No me dejan concentrar. Fue Ramiro, no fui yo estaba serio. Sí. Claro, pero es que te digo, 3.500 dólares.
Y eso es lo que está sucediendo. Entonces la logística se ve interrumpida en un país que además tiene un sistema logístico de compras online, de transporte, de delivery completos, ¿no? Entonces eso es algo que está sucediendo y que afecta porque la interconexión es en todo lado. Y además de eso, si le sumas el gran consumo de los grandes mercados en el hemisferio norte, prácticamente deja abandonado el hemisferio sur, y eso es algo que hay que trabajar. Ahora, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, me asignaron este año también la presidencia pro tempore del Consejo Empresarial Andino, y tuvimos que, en una reunión con todos los otros gremios de la comunidad andina, y esto le está pasando peor al Perú, peor a Colombia, peor, las condiciones son peores. El Ecuador de alguna manera está todavía protegido, pero eso no significa que no nos va a pasar. Entonces tenemos que, primero, yo no creo que la economía pueda darse el lujo de perder un solo orden de exportación. No puede ser. Segundo, venimos con una avalancha muy buena de crecimiento y tenemos que, el Estado tiene que trabajar fuertemente, sentarle ahí, ministro de Transporte, ministro de Seguridad, de Gobierno, perdón, de Producción, la Dirección de Aduanas, para evitar lo que te acabo de describir. Sí, pero eso no puede darse. Y justamente, ¿han tenido alguna reunión? O sea, sector empresarial. La verdad que hemos hecho el llamado, no hemos tenido todavía la percepción de la sensibilidad. Todavía no. Pero me parece increíble, estamos hablando de esto hace ya... El gobierno tiene muchos frentes, ¿no? Eso también, no hay que hay que sensibilizarles ya, pero de esto yo hoy día lo voy a presentar en el evento, le vamos a dar ese Plan Nacional de Exportaciones como FedExport a el ministro Prado, y en uno de esos temas es el ambiente logístico, porque la logística tiene que cumplir 3 objetivos fundamentales. Tiene que ser eficiente, competitivo y seguro. Y eso es algo que tenemos que conseguir y no dejar de trabajar en eso todos los días. Correcto, 8:59. Ramiro Cepeda Alvarado. Usted ha nombrado al ministro Prado. Yo veo que el ministro Prado rema para un lado y el ministro de Finanzas rema para otro. Esa es una realidad. Ya. Entonces, cuando yo veo esta dicotomía en una misma sala de gabinete, algo está pasando. Y fuera del micrófono conversábamos que se están ordenando las cosas en un balance, pero no estamos echando para adelante. Quienes en algún momento vimos la candidatura del presidente, el candidato Lasso, hoy presidente, aspiramos o pensamos que las medidas económicas que se iban a tomar iban a ser diferentes, iban a ser innovadoras, iban a ser pro trabajo, pro empresa, porque la empresa crea el trabajo, y para dar ocupación a toda la gente que producto antes de la pandemia por desgobiernos, durante la pandemia por este virus, se quedaron sin su oferta laboral. Entonces, dentro de esas medidas que ustedes van a presentar hoy, ¿hay alguna suerte de proposición? ¿Sabe qué, señor? Esto no nos parece lo más adecuado, esto de aquí sí. Bueno, lo hemos dicho públicamente, ¿no? Yo creo, lo que pasa es que el ministro Prado también, él fue parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, fue representante de la banca, él sabe de los problemas, sabe, muy consciente de las necesidades. También le entiendo al ministro Cueva, porque nos hemos vuelto adictos a esto lo he dicho en varios medios de comunicación, la sociedad ecuatoriana se hizo adicto a este estado obeso. Sí, sí. Las fuerzas políticas se hicieron adictas a que el ministro de Finanzas les dé a las alcaldías los temas, les solucione los problemas, en vez de buscar alianzas público-privadas, en vez de buscar, etcétera. Es decir, la sociedad se volvió adicta a este tema y hay que irlo desmontando poco a poco. Y claro, yo creo que el gobierno actual se sentó en un monstruo que creo que ninguno de nosotros está preparado. Cada vez que alguien de nosotros va al sector público dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Porque tenemos que ir cambiando esa estructura. Hay que buscar el equilibrio. Para mí esa es la solución, ¿no? Perfecto. Y la última parte de mi lado, el tema logístico, que usted lo ha descrito, el problema. Yo veo, y lo dijimos en ese panel y fue mi percepción, de que probablemente hay un cierto sector que no quiere encontrar la solución porque les es un negocio la tragedia. Entonces, estamos claros que la solución no va a venir por ese lado. Tiene que ser innovadora, creativa, propositiva. Y la logística es un arte. El que diga que no está totalmente equivocado, porque nada te sirve producir si no puedes poner tu producto en la tienda. Y ahí está la gente de la logística. ¿No es mejor formar algo, una institución aparte de emergencia, en que vengan aviones, se van a conseguir mejores precios? No hay precio más caro de lo que no hay.
Si usted hace aterrizar aviones, y me dijeron en esa entrevista de que la pista de Quito estaba preparada para aviones de gran dimensión, ¿por qué no nos vamos por ahí y echamos para adelante? Si hay que pagar algo más, se paga algo más, pero votámonos. Y sumo y acoto lo que dijiste, Felipe. En años de pandemia, el Ecuador realmente hizo un pelo y barba, orejas y rabo, para seguir el tema de la tauromaquia. O sea, con las exportaciones. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, y muchos productos a veces ni siquiera lo que vende del producto, sino la oportunidad logística de tener ese producto ahí. Esperemos, y aquí estos medios, estos son las plataformas adecuadas para generar esa conciencia en el gobierno, y sigamos haciendo ese llamado porque necesitamos esto urgentemente. ¿Cómo no? Le paso a Javier Segarra. Buenos días, querido amigo, gusto de saludarlo. Adelante, por favor, Javier Segarra. Hola, Javier, qué gusto. Al presidente de FedExport. La verdad que es un gusto siempre conversar, lo hemos analizado en algunas ocasiones en el canal, pero sí, la pregunta de hoy, ya que está acá en el panel en Guayaquil, me hubiera gustado estar allá, Felipe, pero bueno, es esto del control del Te espero anoche, Javier, si ustedes también tienen su posición en ese sentido, ¿no? Sí. Javier, te espero hoy noche en el premio, acá en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Gracias. Ahí no, para darnos un abrazo. De COVID. Mi pregunta era sobre el sistema aduanero. ¿Hay un control que se debe ejercer con mucha más rigurosidad o me equivoco? No le escuché, perdón. Sobre el control en el sistema aduanero, Felipe. A ver, yo creo que en el tema aduanero hay que tener mucha control, porque eso es uno de los elementos que decía el tema logístico. Acuérdense que mencionaba que tiene que ser eficiente, competitivo y seguro. Y la parte de la seguridad es en el control aduanero. Tiene que darse de muy buena manera, pero eso no significa que el control genere demoras. Y eso hay que tener muy claro. Es decir, ahí tiene que haber una eficiencia importante y todo un protocolo de seguridad que de alguna manera haga que se fluya. ¿Cómo funcionan en todos los puertos importantes del mundo, no? Y la carga que recibe el Ecuador es una carga importante, pero no es una carga como la puede recibir, no sé, otros puertos del mundo que son mucho más grandes. Entonces esos mecanismos y esas estructuras ya están estructurados a nivel mundial, y más bien hay que traer a los expertos para que nos lo apliquen y que de esta manera cumplamos esta seguridad ante esta amenaza tan grave que tenemos como sociedad ecuatoriana, que es el narcotráfico, ¿no? Con este proyecto de reforma tributaria, de alguna u otra manera, más impuestos están remando en contra de la reactivación, Felipe. Si es que no existe un equilibrio, como lo hemos planteado nosotros, de un pacto fiscal donde se dé una nota de crédito redimible en el futuro, la verdad que sí genera preocupación esa afectación a liquidez. Y cuando hay afectación a liquidez, la cadena de pago se ve apretada, y eso puede generar problemas no solo en las empresas grandes, sino en las pequeñas, en las medianas, en toda la cadena que va estructurado cada uno de los sectores, y eso puede generar consecuencias económicas negativas. Consecuentemente, ¿se podría estar ahuyentando las inversiones? A ver, las inversiones no vienen por un proyecto tributario puntual. Eso no es verdad. Yo creo que las inversiones vienen por otros valores intrínsecos que existen dentro de la economía. Porque en todos los países existen reformas tributarias puntuales. Es decir, eso no es una realidad. O sea, yo creo que lo que pasó la semana pasada en el Ecuador Open for Business fue realmente potente. Esperemos que esos 2.500, 3.000 millones de dólares de intenciones de negocio se cristalicen, porque el que gana ahí es el Ecuador. Y gana la gente, gana la ciudadanía, ganamos todos. Entonces, el Ecuador está de moda, y yo creo que el posicionamiento que tenemos en la región es muy importante, y hay que seguir trabajando en eso, porque la construcción de confianza es difícil construirla y muy fácil destruirla. Y yo creo que el gobierno ha dado señales potentes en ese sentido, el retorno al CIAD y la apertura del Ecuador al mundo, el tema de estos eventos, porque esto al final es un evento puntual, de un congreso puntual, pero se dan señales muy importantes, y que los agentes económicos de afuera, los fondos de inversión, las bancas de inversiones, le regresan a ver al Ecuador y dicen, aquí hay una oportunidad. Entonces a los inversionistas le dicen, invirtamos en el Ecuador, pero lógicamente al momento de aterrizar estas inversiones hay que trabajar muchísimo en la mejora de la competitividad, etcétera, y saber explotar un valor muy bueno que tenemos aquí, que no lo sabemos explotar, que es el dólar. Quien invierte en dólares recibe en dólares aquí. Eso es extremadamente valorable, ¿no? Ayer estuvo Fausto Ortiz con nosotros, Javier, solo más que para interrumpirte, para que sigan la exposición, para acotar, y veíamos
el interés, porque decían que el Fondo Monetario había pedido, es una imposición, no la comparto para nada, nunca lo he compartido, pero había pedido el año pasado un incremento del IVA, porque en la región el IVA no éramos el que no teníamos más bajo, pero yo le dije a Fausto Ortiz, ya, mira Fausto, pero tenemos dólares, entonces enseguida hicimos una comparación entre los otros 2 países dolarizados, hay 3 países dolarizados en la región, en América Latina. El Salvador tiene el 13, Panamá tiene el 7 y nosotros el 12. Entonces, Ramiro sugirió, no de mala manera, te acordarás, Alberto, no sé si Javier nos escuchó, hacer un IVA diferenciado para no subirle la carga, porque de lo contrario, subir el IVA es un golpe a la producción directa, es un impuesto a todo el mundo, ¿no? Pero era basado en lo que estás diciendo, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho el IVA, y yo soy abogado y también me he especializado en el tema tributario, y a mí el IVA me parece que es un impuesto muy efectivo, fácil de recaudar, no genera estas distorsiones que hemos discutido del impuesto al patrimonio, de la liquidez, etcétera, y la solución de hacer un IVA diferenciado es una muy buena solución. Quien quiere comprarse un vehículo de alta gama, que pague un IVA del 18%, del 20%, que eso no le pega al pueblo. Que tiene, no le pega. Claro, no vas a tener problema. Y si quieres comprarte un carro híbrido, paga el 10%. O sea, porque también diferenciado no es solo hacia arriba, también es hacia abajo. Exactamente, y tienes una posición de política económica muy potente. Sino que lamentablemente el IVA se volvió mala palabra como el gas de este país, y eso no podemos dejar que pase. Y aquí tenemos que la opinión pública irlo cambiando, porque... ¿Tú crees que el IVA es mucho más posible, si es un tema tributario, que todo lo que están haciendo? Totalmente. Son 450 millones al año, ¿no? Un punto más. Fausto decía que es casi 500 millones de dólares. Sí. Pero ni siquiera eso, si hemos diferenciado, yo creo que a la final eso sí va directamente y golpea directamente a quien más tiene, porque los otros impuestos terminan trasladándose, ¿no? Eso es una verdad. Pero tienes que focalizarlo. No, es a los productos. Es a los productos. ¿Sabes lo que le escuché yo a un asambleísta? Es que cómo va a ir una persona de dinero y uno pobre a decir yo soy pobre y tengo que pagar. No, el pobre no se había enterado que era el producto y no la persona. Si el pobre compra en la informalidad. La bestia ese asambleísta, sí, Dios pues. santo, pero qué es eso. Javier, seguías, por favor. Disculpa la interrupción. Sí, licenciado. Siga, A licenciado. propósito de impuestos, lo fundamental, y yo creo que ahí hay que ver el otro lado de la moneda, es el gasto que se genera por el pago de salarios en el sector público. El 74% de la recaudación del año 2020 se llevó en sueldos la burocracia. Y así tampoco, porque si no la gente dice, bueno, ¿y para qué más impuestos? Que para seguir pagando la burocracia ineficiente, que hay que reducir el tamaño del Estado, que no es fácil, ni tampoco es fácil el equilibrio fiscal, Felipe, porque esto tampoco es de la noche a la mañana, un equilibrio fiscal se logra si quieren 8 años, pero algo hay que hacer, pues. Por eso mencionábamos nosotros lo del pacto fiscal, porque es contribuir a la liquidez de este gobierno para salvarle de este problema en el que está de liquidez, pero con una corresponsabilidad, pues, de parte del gobierno. Que el gobierno diga, ok, yo tengo que registrar esa deuda, ¿no es cierto?, con la sociedad, con las empresas, con las personas naturales, y devolverle en 5 años ese valor. Entonces tengo que hacer mi trabajo, porque si no, es muy fácil recibir a saco roto y nadie se preocupa de nada, ¿no? Entonces, y además ya tenemos las experiencias de las contribuciones temporales que realmente nunca dan el resultado, nunca van al fondo que para lo que se pide, y eso es algo que el Ecuador, no lo digo yo, no tengo que convencer a nadie, todos sabemos que eso es así, ¿no? Son las 9:11, estamos siguiendo ante 9 en el diálogo, como todos los días, con el favor de Dios. Augusto Rubín dice, en cambio, el IVA es posible, práctico y facilito. No sé por qué se han enredado en tremenda telaraña. Hemos perdido meses valiosos. Eso totalmente de acuerdo. Y le estamos satanizando el IVA, y eso es peligrosísimo. A ver, estamos satanizando porque está clara la posición en la Asamblea de que no te lo iban a pasar, necesitas una ley. Pero el punto es que si presentas el IVA diferenciado y se da cuenta la gente de que le vas a poner impuestos, por ejemplo, al que quiere viajar en primera clase, un IVA del 25%. ¿Quieres viajar en primera clase? Que te cueste. El ejemplo que ponía ayer me gustaba, ¿no? La utilización, hay gente que tiene la capacidad económica para pagar por una noche de hotel $800 sin ningún problema, sin arrugarse.
Entonces, por ejemplo, ahí se podría aplicar acá. Vas a un hotelito de $40, tienes el IVA normal, pero vas a una habitación de $200, $300, ¿sabe qué? 20%. ¿Por qué? Porque esa es la equidad. No es la igualdad lo que tenemos que buscar, es la equidad. Y ahí sí se aplica que el que más tiene, más pague. Porque ahorita en ese proyecto que está pagando los giles, que están formalizados y que tienen un salario de 2.000, 2.500, porque el que más dinero tiene, no tiene su plata aquí. Exacto, y estás fomentando la informalidad, ¿no? De una forma... Fomentan la informalidad. Aquello del tema de la factura es brutal, porque todos vamos a un restaurante y todos pedimos. Además hay un tema que se les ha escapado que me parece que es, y estoy seguro que el presidente, que es un hombre sensible y decente, porque es una buena persona, no entiendo. Tú tienes una persona con discapacidad en casa, y tú sabes que si tienes ese problema, tú lo tienes que afrontar. Papá, mamá, hijo. Es tu realidad. Es tu realidad y tu vida, porque esa persona la vas a necesitar incluso después de pasar de este plano al otro plano. Vas a tener que dejarlo arreglado y te están quitando las deducciones. Para es una estupidez, porque te están diciendo, si yo antes pedía factura para tal cosa y ahora no la puedo deducir, por lo menos me ahorro el IVA, pues, y no pido factura, y volvemos a la informalidad. Tamaña. Si ya no sirve el gasto, ya no pides factura, eso es automático. Eso deberían haberlo subido. Y además hay que tener cuidado con yo creo que aquí hay una mala fe de la explicación de parte del gobierno y se podría decir que cuando hablan de que ahora se subió a $10,000 los gastos deducibles, no es así, pues. Le han bajado 4. No, le suben a 10,000, pero ahora te ponen una trampa. Ahora tienes que llegar a los 10,000 para poderte deducir. Si tienes 8,000 ya no te deduces. O sea, por Dios, eso no somos niños de escuela como para que nos cuenten un cuento que no es verdadero. Y sobre todo, nadie está diciendo aquí que quiere imponer su voluntad o poner su verdad. Lo que estamos diciendo es, señores, tengan la apertura para discutir. Nosotros hicimos un gran trabajo en la comisión técnica de la Comisión de Desarrollo que creamos, donde les mencionaba, estuvo la representante del sector privado, de la academia, del sector de la sociedad civil. Discutimos técnicamente artículo por artículo de esta ley, que estoy de acuerdo, es una ley enredada, debió haberse tratado un tema adicional como el tema del IVA, y voy a seguir diciendo esto para que no se satanice el IVA. Pachacuti lo tiene satanizado, y esto a mí me preocupa, que pueda llegar a tenerse un problema como después sea un tema de la subida del gas, que también es otro tema que está satanizado en la sociedad. Nos encanta tener estos temas así, estos cucos. Y lógicamente hicimos un gran trabajo, se trabajó, casi 80% de nuestras observaciones fueron aceptadas, y de repente vino una carta del gobierno y la política terminó aplastando la técnica, ¿no? Sí, increíble. Javier, ¿tú tenías algo que comentar? Porque también esto incluye de alguna otra manera, Eduardo, una flexibilización laboral que es fundamental para los empresarios, y eso tampoco se puede salir adelante. Sí, exactamente, no, hay que trabajar muy fuertemente en eso. Tenemos ahora otro tema que va a ser la subida del salario, y es una discusión que también nos vamos a involucrar, y hay que tener mucho cuidado porque, insisto, la liquidez es escasa y seguimos emitiendo problemas para seguir apretando la liquidez en momentos que no recuperamos ni siquiera los niveles prepandemia, y que tenemos que dar solución a esos 7 cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, que están en desempleo, y eso allá es donde tenemos que ir, ¿no? Sí, se está hablando de un salario desde el punto de vista de un estudio técnico de $12 de incremento, mientras que los trabajadores están pidiendo $25, porque, o sea, una cosa es lo técnico y otra cosa es lo político, lo que ofreció en campaña el presidente, pero por ese rubro también ofreció no subir impuestos, ¿no? No sé cuál sea. Hay que tener cuidado con las ofertas de campaña, ¿no? No obstante, quiero decir, aquí hay unas críticas de la federación y de la gente, de los empresarios, pero eso no significa que no estamos aportando y apoyando la democracia, ¿no? Porque este tema es muy sencillo. Lo que tenemos claro. Un punto de vista, se hace un punto de vista desde la parte técnica, nosotros no nos metemos en la parte política, ¿no? Y ¿sabes qué? Pero me gusta lo que dijo Ramiro, me parece, a Javier y Alberto, amigos que nos escuchan, hay una dicotomía, porque nosotros conocemos bien a Julio José Prado, un amigo desde que estaba en el tema bancario. Y es un excelente profesional, ¿no? Sí, y además muy claro en el tema de producción, con una línea, en breve vamos a escuchar a Ivonne Baki, la grabamos hace un ratito, hablando del tema
de temas comerciales, de los TIC que se van a dar ahora entre el 9 y el 13. Julio C. Prado, la última vez que estuvo con nosotros hace 15 días, nos habló del tema de México para entrar en la alianza del Pacífico, del tema Canadá, o sea, totalmente claro, pero penosamente, y tengo un muy buen criterio personal de Simón Cueva, pero es muy ortodoxo, demasiado. Le dije yo el criterio que nos dio Alberto Dajic aquí para poder mejorar la economía, hacer un paquete, porque esto es una idea de Alberto Dajic, empaquetar los 2.400 millones de dólares que les debe a los proveedores, a todos los del Estado, 2.400 millones, y los pagas con bono. Entonces, cuando le dije, mira, una vez, esto fue público, después lo seguí, ya no, delante de todos los que estábamos reunidos, le dije, oye Simón, yo soy muy amigo de Alberto, Eduardo, me dijo, pero somos un gobierno serio, pero eso no te va a quitar seriedad, pagarle a la gente, porque es un efecto generador de, tú le pagas al que le debías las llantas, tú le pagas al que de la inyecto de economía ese rato, y es como, bueno, entonces, Ramiro dice bien, ¿no? Parece que estuvieran en un camino el uno y el otro, y deben confluir, ¿no? El uno invita a la fiesta y el otro tiene la casa cerrada. O sea, yo pienso que eso es importante. No le podemos pedir de pronto al presidente con tantas cosas que pueda hacer, pero sí a... ¿Saben lo que le puedo pedir al presidente? Que cambie el chip de la primera vuelta a la segunda vuelta y que se dé cuenta que a veces hay que tomar decisiones que no pueden estar en tu plan o no pueden estar en tu ADN, pero que ya sentado en el poder tienes un insumo diferente para poderlas tomar, y que si no eres creativo o propositivo o das medidas alternativas diferentes, vamos a tener el mismo resultado. Einstein decía, si sigues haciendo lo mismo, no esperes un mismo resultado o un resultado diferente. Sí, pero yo concuerdo lo que dices tú. Yo creo que las intenciones del gobierno son muy buenas, sí. Y el gobierno, y hay gente muy preparada, sino que, insisto, se encontraron con esta adicción de la sociedad a este estado obeso, que es justamente lo que decíamos. O sea, ¿por qué les debemos 2.400 millones de dólares a proveedores del Estado? Fíjate en la locura. No puede ser, o sea, es porque existe esta adicción, inclusive del sector privado, a venderle al Estado y pensar que el Estado tiene que consumirle, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que ir poco a poco desarrollando estas alianzas público-privadas, generando nueva inversión, nuevos emprendimientos, y que nosotros ya nos olvidemos de que el Estado nos tiene que solventar los problemas. Por eso, que se sostengan y se equilibren las finanzas públicas para que haya más trabajo, más producción, y que la producción genere un incremento de sueldos. Todo lo que no se hace desde el punto de vista técnico productivo y se lo hace desde decisión política, siempre termina generando problemas para lo que queremos todos, que es generar producción, riqueza y empleo en el país. Muchas gracias, Felipe Rivadeneira, por tu gentileza y amabilidad de estar personalmente constantemente invitado. El hombre tiene tres cargos, ¿no? Es presidente de la Federación de Exportación. No, el otro es temporal. El cargo al fin. Pero recae sobre la institución. Y el otro es el de América, el que dijiste que era... Sí, el andino. Pero ese sobre la... No todos los cargos temporales son desagradables, ni las situaciones temporales. Sí, señor, es verdad. Solo las contribuciones temporales. Por eso hay que dejarlo. Pero hay otro cargo que tiene. Sí, no tiene otro cargo pendiente, ¿no? Sí, no, es asesor tributario. Caracho, bueno. Ese es el que me da de comer. Gracias, Felipe. Vamos a pagar el corte. Me parece que tenemos nota y regresamos con la entrevista de Ivonne Baqui enseguida. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio.